Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermano, vamos a continuar con el libro de Mateo. Ustedes saben que Mateo presenta a Jesús como rey, el rey de los judíos, el esperado Mesías, el Cristo. Por eso nosotros llamamos Jesucristo, o sea, Jesús el Mesías. Y hoy vamos a ver el evento del nacimiento de Jesús en su etapa previa, o sea, la concepción. ¿Cómo usted reaccionaría si se comprometió en matrimonio con su novia y resulta que está encinta? Usted sabe y conoce que es virgen y resulta que le digan que fue concebida por el Espíritu Santo el niño que está dentro de su vientre. Francamente, José vivió el oprobio durante todo el embarazo y durante el nacimiento de Jesucristo. Ninguno de los judíos que estaban en toda la circunvalación de ellos, y aún en Jerusalén se conocía que Cristo fue hijo ilegítimo. Y una vez se le insinuó directamente que era hijo de fornicación en Juan 8:41. Si usted busca Juan 8:41, hay un insulto que se le dice directamente a él: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, refiriéndose al diablo. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Así que José vivió bajo el oprobio de que ese hijo no era de él. Él recibió la noticia de la concepción del Espíritu Santo por parte de Dios. Él la aceptó, pero el pueblo que estaba alrededor no la aceptó. Y vamos a ver la reacción de José, en primer lugar, frente al conocimiento humano de la concepción, antes de que el ángel hablara con él, cosas dignas de imitar de este hombre de Dios. Vamos a buscar el versículo 18 al 20 del primer capítulo de Mateo, y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Qué interesante, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo fue así. Así habla la palabra de Dios. Escrito está, fue así. Si usted quiere leer, tener ojos espirituales para comprender la Biblia, tiene que aceptar que el nacimiento de Jesucristo fue así como va a ser descrito. Estando desposada María, su madre, con José, y llámese desposada, comprometida, porque el desposorio judío, era un compromiso previo a la misma celebración del matrimonio. Y eso lo puedo comprobar bíblicamente. Si usted quiere saber que el desposorio, estando desposada, se refería a un compromiso previo a la misma consumación del matrimonio, porque dice más adelante: desposada con María, su madre, con José, antes que se juntasen. O sea, antes que tuviesen intimidad, dice, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Estamos hablando aquí de una virgen concebido su ser por el Espíritu Santo. Y vamos a buscar en 2 Corintios 11:2, que dice: porque os celo con celo de Dios, porque pues os he desposado, os he comprometido, hablando de la iglesia del Señor, con un solo esposo. Los he comprometido con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, es un compromiso del esposo comprometiéndose con una virgen. La iglesia ha sido purificada por la sangre de Cristo. Es una virgen pura. Nos santificó Dios por su sangre. Y por eso que Pablo hablaba de yo os celo como Cristo cela a su esposa, que es su iglesia. Cuando estemos en el cielo, la virgen pura, que es la iglesia, celebrará entonces las bodas del Cordero. El milagro no está en que María sea virgen, sino que Dios concibió un hijo
de una virgen. De una virgen. Volvamos al texto en Mateo 1. Dice el verso 19. José su marido, y viene el ejemplo de José. José su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. ¿Qué significa la palabra infamarla? Cuando uno se defiende, es una infamia lo que me estás diciendo. Estás creando una infamia sobre mí. La palabra infame o infamia o infamar a alguien, in significa del latín sin, y famar, y de fama, infamar, o sea, quitarle la fama a uno, quitarle la reputación a uno. Él no quiso infamar a María, o sea, no quiso avergonzarla públicamente, no robarle, no quitarle su reputación. Esto implica el honor de este hombre, de que aún sabiendo que ese hijo no era de él, no quiso infamarla, no quiso deshonrarla públicamente. ¿Cómo reaccionaríamos frente a una situación como esta? Porque el verso que sigue dice, y pensando él en esto, o sea, José es un ejemplo de pensar, de un hombre controlado, de un hombre no dejado, no siendo llevado por la ira. Hermano, es un ejemplo para nosotros los varones de pensar cuando vamos a tomar una decisión. Toda en la Biblia implica que uno debe ser, y el Señor nos aconseja en el libro de Santiago, a ser tardo para hablar, ser primero pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Uno debe reflexionar y pensar bien para no tomar a la ligera las cosas. Nunca, jamás en mi vida personal he aprendido a no reaccionar de primera, porque siempre cuando reacciono de primera lo hago mal. Lo pienso, reflexiono, medito, doy mis pasos, porque una de las cosas, en el mismo discipulado lo dicen, que una de las cosas que tenemos que aprender para ganar la batalla espiritual frente al diablo es aprender a hablar, a controlar la lengua. En vez de infamarla, él estaba reflexionando. Él quiso dejarla secretamente. Esto implica la altura de este hombre de Dios. Era un hombre justo. Él amaba a María, pero viendo el embarazo, se apartó. No quería infamarla. De acuerdo a la ley judía, de acuerdo a la ley de Moisés, la consecuencia de un acto de una virgen comprometida o desposada era el apedreamiento, de acuerdo a la ley de Moisés. Versículo y capítulo, pastor. Quiero verlo en la Biblia. Deuteronomio 22, versículo 23-24, dice así. Deuteronomio 22, versículo 23. 23. Si hubiere una muchacha virgen, el caso de María, desposada, virgen desposada. Se ve que es el compromiso matrimonial. Una virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces a en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Esa era la ley. Esa era la ley. Pero José no quiso infamarla, no quiso quitarle su reputación. Es un ejemplo para no juzgar apresuradamente. Un ejemplo de pensar cuando uno va a actuar. Es un hombre. Normalmente los hombres debemos tener más control de la ira que la mujer. Normalmente. Debería ser así. Dios diseñó al hombre para manejar mejor su control emocional. Que la mujer siempre se satura de muchos detalles y eso la abruma. Pero nosotros los hombres, tipo José, estaba pensando en esto, estaba meditando en esto. Ahora, si nosotros vemos el lado de María, vemos también unas cosas notorias que son dignas también de valorar. En Lucas 1, 26, la escritura dice, al sexto mes, esta es la parte de María, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Y sabemos que es una bendición ser el vaso de recepción de Cristo, porque Cristo es concebido totalmente por el Espíritu Santo. Y dice el verso 29, más allá, cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás, directo, en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre se lo puso Dios, ninguno de los dos, ni José ni María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Sabemos que tanto José como María eran herederos al trono de Israel y legítimos, porque eran descendientes de David. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, lógicamente, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, santo con S mayúscula, y ser con mayúscula, será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, por eso que Juan le llevaba solamente 6 meses a nuestro Señor Jesús, la que llamaban estéril. Es un milagro de una mujer vieja y estéril y concibe a Juan, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, miren a María. María siempre no se coloca igual a Cristo. He aquí la sierva del Señor. La sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces ella también está recibiendo el anuncio de una concepción. Y ella no entiende tampoco el asunto, pero lo acepta. Ahora, en el convencimiento, volviendo a Mateo, a nuestro libro base que estamos desarrollando, la Escritura dice, y pensando él en esto, en el verso 20, y esto me llega al segundo punto, él tiene la idea de una concepción, un conocimiento humano de la concepción. Él decide no infamarla, no quitarle su reputación a María, se quiere ir secretamente, el hombre está actuando como un caballero, con honor, pero viene la parte del Señor que le da consuelo a José para que acepte el hijo. Y vamos a buscar aquí en el versículo 20b, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Quién es María? María es la mujer de José, no la has perdido, es tuya, es tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿De quién es? La gran pregunta, ¿de quién es el ser que está en el vientre? Y el ángel le dice, es del Espíritu Santo. Una de las cosas más difíciles, muy difíciles para la gente es aceptar la concepción divina en el vientre de María. Hasta hoy los judíos se burlan del cristianismo diciéndole, ellos creyeron el cuentito de la Virgen y el nacimiento de Belén. Y aún en nuestro contexto latino, cuando hablamos con la gente le decimos, ¿y esto qué fue lo que pasó? Así que no ocurrió nada. Así que todo fue como por obra del Espíritu Santo, pues. ¿Cómo se habla? Se habla como, no lo creo. Si no creemos por fe la concepción del Espíritu Santo en el vientre de María, tampoco podemos creer que somos hijos de Dios nacidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo concibió en el vientre de María y el Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo a mí también. Y te hizo nacer de nuevo a ti. Si no aceptamos por fe el nacimiento de Cristo, no podemos aceptar que somos hijos de Dios. Y aún, ¿por qué será que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos? ¿Lo creo o no lo creo? Si creo que soy hijo de Dios, también tengo que creer todo lo que dice la Biblia.
Cuando la Biblia dice el nacimiento de Jesús fue así, yo tengo que aceptarlo como hijo de Dios. El judío de hoy se burla. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Pablo? Que para los gentiles el evangelio, ¿qué es? Locura. Es una locura creer que una virgen parió un hijo sin tener una semilla humana. Pero nosotros lo creemos, absolutamente lo creemos. Eso es lo que nos hace vivir por fe. Vivir por fe. Yo estuve en un evento de un compromiso matrimonial y me encontré con una persona en ese restaurante que me hizo recordar mi época cuando yo, entre comillas, era cristiano y que pertenecía a un grupo juvenil. Era lo más materialista que pudiera haber. Supuestamente era muy idealista, creía que es Dios que iba a libertar a los oprimidos, que Dios que era solidario con el más débil. Creía en Dios. Hacíamos un montón de actividades como jóvenes. Yo alfabeticé campesinos y nos metíamos en la montaña a alfabetizar. Hicimos muchos trabajos sociales, ollas comunitarias y me manejé mucho en ese gremio y conocí varios sacerdotes que fueron bien amigos míos. Pero en verdad no vivíamos por fe. Si a mí me hubieran preguntado en esa época si yo creía en la concepción de Cristo, ¿y eso qué tiene importancia para mí? Queríamos hacer la obra de Dios sin Dios. Queríamos ser más buenos que Dios. Pero no, en realidad yo vine a nacer de nuevo cuando conocí a Cristo. Cuando lo que Él hizo por mí es una realidad personal. No era teoría. No era algo que, bueno, cantábamos canciones de protesta, estábamos identificados con el más oprimido. Pero nada, no teníamos poder de Dios en nuestras vidas. Porque yo vine a conocer al Señor cuando abrí mi corazón a Él. Entonces, cuando uno me encuentro con esto, me encuentro con que el nacimiento de Cristo es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo es concebido de José y María? Porque eran hijos de David, eran descendientes, herederos del trono. ¿Por qué tenía que ser concebido por el Espíritu Santo? Porque Cristo no debía y no podía y no era necesario que no heredara el pecado original de Adán y Eva. No podían ser sus padres biológicos, José y María, porque él tenía que morir y esa sangre te representaba una sangre que tenía la propiciación de quitar los pecados. El cordero tenía que ser limpio, aún en su nacimiento, aunque en forma humana y a semejanza de hombre tentado en todo. Él vino en debilidad humana. Entonces todo tiene sentido ahora. Se agiganta la persona de Cristo. Vamos a seguir leyendo el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Jesús. Jesús es la versión griega del nombre Josué en hebreo. Cuando leemos el libro de Josué, podemos decir, estamos leyendo el libro de Jesús. Y Josué es Salvador. Josué es tipo de libertador. Josué fue el que introdujo al pueblo israelita a la tierra prometida. Nuestro Cristo también nos saca de las tinieblas y nos introduce al reino celestial. Él es mi Josué, mi Jesús. ¿Y qué significa la palabra Jesús? ¿Qué significa la palabra, el nombre Josué? Ahí lo dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo más importante que hizo Cristo en mi vida? Salvarme de mis pecados. ¿Cuál es la paga del pecado? De acuerdo a la Biblia, la paga del pecado es muerte. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Cordero me quita el pecado para yo ser ¿qué? Aceptado como hijo. Para yo ser ¿qué? Liberado de la condenación eterna. Pero no solamente Cristo me libra del infierno, sino me libra también de la esclavitud del pecado. Y esto es una parte importante. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese del mal. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para cuidarnos y tener victoria sobre el pecado. Él vive en nosotros y por tanto el maligno no puede doblegarme, no puede esclavizarme nuevamente. Una vez, en un campamento de adultos, un hombre que estaba caminando con el Señor, pero no crecía espiritualmente. Era un hombre que iba a la iglesia, pero no maduraba.
Él estaba estancado en su crecimiento espiritual. Pero en un campamento, este hombre maduro, todo el mundo escribía algo. Señor, libérame de este pecado. Ponían las debilidades y simbólicamente ponían 1 Juan 1:9 para representar, Señor, líbrame de toda maldad. Cuando él se acercó a la fogata, él no tiró un papel, sino que traqueó algo en la fogata. Era como unas 2 piedras que tiró allí. Y entonces el pastor le pregunta, oye, ¿qué fue lo que tú arrojaste? Pastor, le voy a confesar. Yo era gran apostador. Yo tiré mis 2 dados cargados que me sirvieron para toda la vida. Y esos 2 dados los tenía yo ahí siempre como un amuleto de buena suerte. Y lo que tiré fue mi último vínculo con el mundo. Y esos dados representaban una esclavitud a mi pasado. Esos dados representaban romper con mi pasado. Cuando uno llega a los pies de Cristo, Él me libra de todo pecado. Él es mi Jesús, porque me salvará de mis pecados. Y usted sabe que la apuesta es peor que la cocaína. La adicción a la apuesta. Oye, un tipo que llega un momento que es una enfermedad. Y el Señor nos libra. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer adúltera, que estaban todos dispuestos a apedrearla, ¿qué le dijo a la mujer? Cuando dice, bueno, él le dijo primero a la multitud, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie la tiró. Y se fueron yendo, se fue redarguyendo los más viejos, después los más jóvenes, porque siempre el viejo, como ha vivido más, sabe. El viejo está más consciente de su debilidad. El joven, como está aprendiendo a vivir, él se siente impetuoso y seguro de sí mismo. Tiene que recibir un poco de planazo con los años para saber tener un poco más de compasión. Pero cuando se fueron los hombres y quedó la mujer allí, y Cristo quedó escribiendo en la tierra, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, no hay ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No le dice, sigue quemando a tu marido. Si vamos a venir a Cristo es para apartarnos del mal. Si venimos a Cristo porque Él tiene el poder para, cuando dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es para no volver el cerdo al fango o el perro vuelva a su vómito. Cuando venimos a Cristo, Él nos da el poder para no volver atrás. Vete y no peques más. De acuerdo a 1 de Juan 2:1, 1 de Juan 2:1 señala claramente cuál es la voluntad de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí viene. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No pequéis, no vuelvan al mal. Yo no quiero que mis hijos vayan por el mal. ¿Cuál es el anhelo de nosotros como padres? Ay, quisiera que mis hijos estuvieran bien, que no pasen los páramos que yo pasé, que no sufran, que tengan buenos esposos, que les vaya bien profesionalmente. Ningún padre quiere que el hijo le vaya mal. Cuando dice el Señor, hijitos míos, os escribo para que no pequéis, es para que no vivan esclavos del pecado. La voluntad de Dios es que no pequemos, o sea, que no salgamos de la esclavitud del pecado. Y mi Jesús tiene el poder para salvarme del pecado. Voy a confesar algo aquí públicamente. Yo tuve un mes, cuando me convertí, tenía solamente un mes de convertido. Y mi hermana se casó allá en el interior. Como toda boda, trago por cada mesa. Cuando yo me casé, un gran porcentaje de mi presupuesto fue trago. Tuve que pedir un préstamo para trago, porque había que tener buena bebida. Pero yo todavía estaba un bebicito y no había, yo por eso que cuando quiero que alguien se convierta, enseguida le pongamos la mamadera de darle leche. Pero en ese momento donde yo estaba, no había esa importancia suprema que le damos al discipulado. Así que yo estaba en la fiesta, recién convertido, y me emborraché, literalmente me emborraché.
Pero ahora yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo no paré de vomitar aquella noche, toda la noche. Después me fui en carro y tuve que parar 20 veces por el camino. Y en nunca en mi vida, supuestamente yo sentía cuando estaba en el mundo que era valeroso, porque el machismo significa que tú dominas el trago. Pero ¿qué va? Es más, llegué al capital y fui directamente a urgencia. Y nunca se me olvida que me pusieron menoclisis de Placil. Todo amarillo me convertí, todo amarillo. Y yo sentí que tenía un Padre Celestial que me estaba, ¿qué? Ahora entendí que mi cuerpo era templo del Espíritu Santo. Ahora comprendí que ahora había uno dentro de mí que se contristaba. Y yo decía, Señor, Padre, perdóname, aprendí la lección. La aprendí. Aprendí la lección. Cuando mi Cristo es Jesús y dice, Él me salvará de mis pecados, es porque es así. No vuelvo atrás. Cuando cantamos ese himno, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Se refiere literalmente que Él me ha sacado de mis pecados, me ha salvado de mis pecados. Por eso que el creyente puede ser luz del mundo, porque uno puede decir, yo era así y ahora soy así por el poder de Dios en mi vida. Entonces el nacimiento de Cristo, Jesús, mi Josué, se refiere a que Él tiene poder para salvarme de mis pecados. Y la voluntad de Él es que yo no viva bajo el dominio del pecado en mi vida. Y uno puede comenzar y decir, el hombre sin Dios puede decir, mujer, por mi madre que no te voy a pegar más. No te voy a pegar más. Es más, voy a escribirlo aquí. Este año 2009 comienzo con una agenda. No le voy a pegar a mi mujer. No se puede. Solamente el que puede liberarnos de la esclavitud del pecado es Cristo. Igualmente todo, la mentira, el ser un buen empleado, el llegar temprano, el poder ser honestos en nuestro trabajo, es obra del Espíritu Santo. Mi Señor me hizo ser buen esposo, buen padre, a comprender, a amar a mi mujer, a mis hijos, por el poder de Él. Léanse por favor Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18 que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, hablando de Jesucristo, y el maligno no le toca. Todo le toca. Si yo entonces no puedo decir, si yo he nacido de nuevo, el maligno no me toca y me guarda de hacer pecado. Pero hay una cosa que sí es correcta, que si uno practica el pecado, cada día se va apagando, ya se apaga el espíritu, se contrita el espíritu, y llega un momento en que va a haber una cauterización y Dios no va a tratar contigo por un tiempo largo y a base entonces de muchos agravios te va a corregir. Vamos al último punto. La concepción de Jesús fue profetizada. Vamos a ver el punto del versículo 22 y 23, Mateo 1. El verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Todo esto, ¿qué es esto? Que la Virgen concibió, que se dio precisamente a María, heredera al trono de David, al igual que José. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Está citando a Isaías, y dice, he aquí, dice el profeta, 600 años antes de Cristo, una virgen concebirá. Una virgen concebirá. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es la señal? Que conciba una virgen. Atrape ese trompo en la mano. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel es un título. El nombre es Jesús y el título es Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, el reino de Dios está aquí con nosotros. Aquí el reino de Dios está en la tierra con nosotros por la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el Emmanuel. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Ahora, ¿qué indica esto? Que toda la escritura, todo lo que acontece en la escritura, en el Evangelio de Cristo, estaba previamente profetizado.
Cuando Cristo está orando en el Getsemaní, está orando para que se cumpla su voluntad, se cumplan las escrituras. Y en último lugar, la concepción de Jesús fue profetizada y José, primero siendo un hombre noble y justo, que no quiso infamar a su mujer, pero José también es un ejemplo para mí de obediencia a Dios. Versículos 24 y 25. Cuando el ángel le anuncia que acepte a María como su mujer y que lo que está concebido es obra del Espíritu Santo, dice la Biblia, el verso 24, y despertando José del sueño, hizo obediencia como el ángel del Señor le había mandado. Hermano, la vida de fe implica obediencia. Siempre lo he recalcado. El que me ama guarda mis mandamientos. Lo que dijo el ángel en sueños, él lo aceptó como bueno. Qué bonito tener fe. Qué bueno es descansar en la palabra del Señor. Y recibió a su mujer, pero no la conoció. Miren la interesa también, que durante los 9 meses de embarazo de María, él no la conoció, o sea, no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y miren que cuando Dios habla, él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, ¿qué? ¿Primogénito? Unigénito. Dios tiene un solo hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero María tiene un primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primer hijo. Ahora José acepta el embarazo, acepta la concepción y le dice, no vas a tener más hijos. ¿Creen eso? Desde un punto de vista judío, inaceptable totalmente. Si usted busca Marcos 6, Jesús fue el primogénito de María. Pero en Marcos 6 se aclara la lista de los hermanos que siguieron. Marcos 6, 1, 2. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Cuál es la tierra de Jesús? Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga en Nazaret. Y muchos oyéndole, en vez de recibir el mensaje, ¿qué pasaba? Se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? ¿Te acuerdas que Cristo fue también oficio de carpintero como su papá? Hijo de María, hermano de ¿quién? De Jacobo, de José, de Judas y de Simón, 4 hermanos. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? O sea, por lo menos eran más de 2 o 2 en adelante. Sus hermanas, y se escandalizaban de él. ¿Y qué dijo Cristo? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Hermano, si la gente de tu casa te hace caso, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué problema predicar en la casa de uno? Nadie es profeta en su propia, sino que en su propia tierra. Y no pudo hacer allí, ¿qué? Ningún milagro. ¿Por qué? Oye, pero si ese muchacho, ¿te acuerdas cuando correteaba por ahí? Si nosotros vimos, María, ¿te acuerdas la hermana de tal, fulana de tal? ¿Te acuerdas, oye? Chiquillito, lo vimos. Chácate, se bloqueó, vino la incredulidad. Inmediatamente, desde el que aparece la incredulidad, Dios no opera. Dios no opera donde hay incredulidad. Y dice la Escritura, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y uno puede ver aquí que el primogénito de María era Jesús, pero él tuvo descendencia. No hay nada pecaminoso en tener más hijos, a menos que veamos pecado el parir. Ahora, el ejemplo de José es que primero aprendo de él a no estar
reaccionando rápidamente ante la primera noticia y salgo con ira. Si José hubiera sido latino, de repente le comienza a decir a todo el mundo, ¿tú viste cómo está? Me salió quemona. Me salió quemona esta mujer. Pensaba. No quiso infamarla. Y después que el ángel habló con él, le obedeció, la aceptó. Qué tremendo nacimiento de Cristo. No lo hemos visto, estamos apenas en la concepción, los primeros anuncios del embarazo. En el próximo domingo vamos a ver ya el nacimiento y vamos introduciéndolo. ¿Quién escribió Mateo? Un publicano, un recolector, un recaudador de impuestos, ahora discípulo de Cristo, un hombre que dejó atrás su pasado para ser servidor del Señor. Gloria a Dios. Qué tremendo saber que José vivió con un oprobio de que ese no era hijo de él. Porque usted cree que cuando José le dijera a otros, tú sabes que él nació del Espíritu Santo. Mira ay, oye, mira cómo anda. Así como nos dicen a nosotros, mira, se tildió. Me acuerdo que un abogado que se encontró conmigo, que estudiamos juntos, oye, me dice, oye Ricardo, ¿tú supiste pues? ¿Te acuerdas del amigo tal que teníamos nosotros? Sí, yo me acuerdo. Se metió, aleluya, mira, ay. Se tildió, digo, bueno, somos dos tildeados. Porque yo también estoy en el camino del Señor. Ah, no, perdón, yo no quise decir eso, Ricardo. No es que sea loco, Tranquilo, claro. Qué bueno es este asunto. Pero uno, así como José acepta la noticia, nosotros aceptamos la noticia de la palabra de Dios, que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y que Cristo vive en mí, y que la misma obra del Espíritu Santo que hubo en María también ocurrió en mí, aunque ahora soy nueva criatura delante de Dios. Soy heredero también de la herencia de gloria con los santificados y redimidos del Señor. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.